En la primera lección aprendimos de Daniel capítulo 1, ¿verdad? Que nos acomodamos a la cultura, pero solamente hasta nos veamos obligados a romper la voluntad de Dios, ¿verdad? Y nos proponemos en el corazón de antemano que no vamos a romper la voluntad de Dios y siguiendo la cultura, ¿verdad? En la segunda lección vimos que cuando todo nuestro alrededor está en problemas y muy malo y vemos muchos problemas en esta cultura, confiamos en Dios porque Él está en control, Él es soberano sobre todo y nos da consuelo, ¿verdad? Y también en la tercera lección vimos que cuando hay tentaciones de ser como la cultura y pecar como la cultura, como Sadrach, Mesach y Abednego, ellos confiaban en Dios y en su sabiduría, ¿verdad? Para hacer lo correcto, aunque todos a su alrededor no lo hacían. Entonces, ahora en capítulo 4 de Daniel vamos a ver cómo la humildad en una cultura orgullosa es otra manera otra cualidad que todos necesitamos, ¿verdad? Para correr contra la corriente en esta cultura muy mala y muy mundana. Este capítulo 4 capítulo 5 aquí de Daniel es el único capítulo de la Biblia compuesto por un pagano. Comienza su relato, Nabucodonosor comienza su relato revelándonos su conclusión en los primeros 3 versículos y luego regresa para contarnos cómo llegó a ese punto en su vida. Entonces vamos a leer los primeros 3 versículos para ver la conclusión primero y luego vamos a, como un flashback, a la historia en retrospectiva para ver qué pasó con Nabucodonosor para llegar a ese punto en su vida. En versículos 1 a 3 dice: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, que abunde su paz, me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios Altísimo. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. Hemos visto, ¿verdad?, un cambio por el largo plazo de este libro en el corazón de Nabucodonosor, ¿verdad? Empieza negando completamente la verdad, empieza en capítulo 2 a buscar lo que es real, lo que es verdadero. En capítulo 3 admite que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego es el Dios correcto. Pero aquí en capítulo 4 es cuando por fin vemos como el fin de su transformación y vemos un gran cambio en su vida. Y entonces este relato está destinado a ser publicado y declarado universalmente. Nabucodonosor quiere que todos aprendan de su experiencia. Es un buen modelo para nosotros, ¿verdad? Porque si Dios ha hecho algo en nuestras vidas, si vemos su obra en mi corazón, en mi vida, hay que contarlo, ¿no? Porque este capítulo es poderoso, porque Nabucodonosor, que pasó por un cambio, gran cambio en su vida, una transformación muy radical en su vida, cuenta la historia de la bondad de Dios, cuenta la historia del poder de Dios en su vida. Y vemos que finalmente Nabucodonosor aprendió de la visión en capítulo 2, donde todo esto comenzó. Pero solo le tomó un tiempo para asimilarlo en su vida. Pero aprendemos algo de Dios aquí también, ¿no? Que Dios no solo quiere usar los reyes para subir y bajar reinos, ¿verdad? O usarles para sus propios propósitos. Pero también Él se preocupa por ellos, por sus corazones, por sus almas, ¿no? Él quiere que ellos crean en Él también.
y trabaja con Nabucodonosor, el rey de una nación muy pagana, muy mundana, para enseñarle a él también, ¿verdad? Él cree que hasta los reyes orgullosos y corruptos pueden cambiar. Y Daniel intenta que Nabucodonosor se arrepienta, y lo vamos a ver en esta historia. Entonces, empezando con versículo 4, vemos un flashback, como un cuento en retrospectiva de cómo Nabucodonosor llegó a este punto en su vida, de declarar que Dios es el único Dios, es el Dios altísimo que hace cosas poderosas y maravillosas. Entonces vamos a empezar con versículo 4 y leer hasta versículo 18. Lean conmigo, por favor. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en su casa y próspero en mi palacio. Tuve un sueño que me hizo temblar, y estas fantasías, estando en mi cama, y las visiones de mi mente me aterraron. Por lo cual di órdenes que trajeran ante mí a todos los sabios de Babilonia para que me dieran a conocer la interpretación del sueño. Entonces vinieron los magos, los encantadores, los caldeos y los adivinos, y les conté el sueño, pero no pudieron darme la interpretación. Pero al fin vino ante mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien está el espíritu de los dioses santos, y yo le conté mi sueño. Oh Belsasar, jefe de los magos, ya que sé que en ti está el espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio te confunde, declárame las visiones del sueño que he visto y su interpretación. Y las visiones de mi mente que vi estando en mi cama fueron así. Vi un árbol en medio de la tierra cuya altura era muy grande. El árbol creció y se hizo fuerte. Su copa llegaba hasta el cielo y era visible desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y en él había alimento para todos. Debajo de él hallaban sombra las bestias de campo. Las aves del cielo hacían morada en sus ramas, y de él se alimentaban todos los seres vivientes. En las visiones de mi mente que vi estando en mi cama, había un vigilante, un santo que descendió del cielo. Clamando fuertemente dijo así: derriben el árbol, corten sus ramas, arranquen su follaje, desparramen su fruto, huyan las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, pero dejen en la tierra el tocón con sus raíces, con ataduras de hierro y bronce entre la hierba del campo, que se empape con el rocío del cielo y comparta con las bestias la hierba de la tierra. Se ha cambiado su corazón de hombre, y se ha le dado un corazón de bestia, y pasen sobre él 7 años. Esta sentencia es por decreto de los vigilantes, y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y se lo da a quien le place, y pone sobre él al más humilde de los hombres. Este es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, he tenido. Y tú, Belsasar, dime la interpretación, ya que ninguno de los sabios de mi reino ha podido darme a conocer su interpretación. Pero tú puedes, porque el espíritu de los dioses santos está en ti. Ok, entonces aquí vemos, como dije, un flashback, como lo que pasó antes. Y Nabucodonosor tiene un sueño que le aterró, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Por qué le aterró? Y vemos en los versículos o en capítulos 7 a 12 de Daniel, que también Daniel reaccionó así cuando recibió sueños y visiones. Fue aterrado. Y también vimos como en capítulo 2, vimos que la visión implica que hay una amenaza contra su reino, contra su trono, ¿verdad? Contra su poder. Y entonces le aterra o le aterroriza a Nabucodonosor. También vemos un contraste en este capítulo de lo que pasó en capítulo 2, porque en capítulo 2
Él solamente quiere que los sabios, los caldeos, le digan no solamente la interpretación, sino también el sueño. Aquí no lo hace. Él sabe, ¿verdad? O ya saben que Nabucodonosor quiere lo que es verdadero solamente. Cuando los sabios admiten que no pueden interpretar el sueño, Daniel es el único que lo puede hacer. Él es alguien auténtico, entonces no intentan fingir esta vez, porque ya es obvio, ¿verdad?, que ellos no saben. Entonces, cuando no pueden interpretar el sueño, lo admiten. En versículos 11 y 12, vamos a descubrir que también en versículos 20 y 22, que este árbol representa a Nabucodonosor. Cuando empieza a hablar del árbol, no es claro, pero en medio de la descripción se descubre que estamos hablando de un hombre, no un árbol. Entonces, ¿de quién habla? De Nabucodonosor, ¿verdad? Y mira cómo en este lenguaje, especialmente ahí en versículo 11 y 12, se parece al dominio sobre la creación que Dios nos dio a todos los seres humanos, que nos creó en su imagen. Vamos a leer rapidito en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Porque creo que este punto acerca de el dominio y ser creados en la imagen de Dios es algo que vamos a ver mucho en este pasaje. Génesis 1, 26. La primera página de su Biblia. Génesis 1, 26. Dice, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerce dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los grandes, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda la planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto, que da semilla, esto les servirá de alimento, y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida. Les he dado toda la planta verde para alimento, y así fue. Entonces, vemos, ¿verdad?, que Dios nos ha creado en su imagen. Somos únicos entre los que Él creó. No somos como los animales que no son creados en su imagen. Y una de las cosas únicas sobre los seres humanos es que nos dio dominio, ¿verdad?, sobre su creación. Es como mayordomos, ¿verdad?, de sus cosas. Y entonces, como portadores de su imagen, tenemos ese dominio. Vamos a ver más cómo no hemos vivido según su imagen, como Él nos creó. Pero el lenguaje que vemos aquí acerca de Nabucodonosor es muy similar a lo que vemos en Génesis 1. También hay un sentido en que fue aplicado específicamente a Nabucodonosor. Mira también Jeremías 27. Jeremías 27, hablando específicamente de Nabucodonosor. Jeremías 27. Es este mismo lenguaje, pero aplicado específicamente a Nabucodonosor. En Jeremías 27 y versículo 5. Jeremías 27, versículo 5. Dice el Señor, yo hice la tierra, los hombres y los animales que están sobre la superficie de la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la doy a quien me place. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, y también le he dado las bestias del campo para que le sirvan.
Entonces, el punto es que Nabucodonosor, como portador de la imagen de Dios, como nosotros, ¿verdad? Le fue dado por Dios dominio sobre la creación como rey. Pero no es tan diferente que el dominio que Dios nos dio a cada uno. Y en definitiva, es la creación y dominio de Dios, ¿verdad? Que Él comparte con nosotros. Y ese problema con Nabucodonosor es que él cree que fue él, ¿verdad?, que tenía ese dominio. No es algo compartido con nosotros de Dios, como portadores de su imagen, ¿verdad? Entonces, en versículo 14, ¿verdad?, empieza a describir cómo Dios se le va a quitar ese dominio por pecado y por orgullo, ¿verdad? Es decir, por fallar de vivir en su imagen o según su imagen. Y vemos, como dije en versículo 15, que cambia la metáfora. Empieza a hablar de árbol, ¿verdad? Pero luego empieza a hablar de una persona, de alguien que tiene corazón, alguien que se le va a dar corazón de bestia, ¿verdad? Ahora no hablamos de árbol, sino de humano, de ser humano. Habla de Nabucodonosor, ¿verdad? Y dice que le pasen sobre él 7 años, dice. 7 años es un periodo completo de tiempo, una plenitud de tiempo para llevar a cabo el plan de Dios, para humillar a Nabucodonosor, ¿verdad? Y aquí Dios revela su propósito para este plan. Al fin del versículo 17 dice, es para que sepamos que Él domina, que el dominio que tenemos es algo que Él comparte con nosotros, ¿verdad? Él se lo da a quien le place y pone sobre Él al más humilde de los hombres, dice. Entonces, vamos a seguir con la historia para ver qué pasa, porque no es el fin, eso es la visión, pero Nabucodonosor todavía tiene una decisión que hacer, ¿verdad? O que tomar. Es como advertencia esta visión. Todavía se puede arrepentir, hay tiempo, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasa. Empezando el versículo 19, volviendo a Daniel capítulo 4 y versículo 19. Dice, entonces Daniel, a quien llaman Beltsasar, se quedó atónito por un momento y le turbaron sus pensamientos. Y el rey le dijo, Beltsasar, no dejes que el sueño ni su interpretación te turben. Señor mío, respondió Beltsasar, sea el sueño para los que lo odian a usted y su interpretación para sus adversarios. El árbol que vio, que se hizo fuerte y corpulento, cuya copa llegaba hasta el cielo, que era visible en toda la tierra, y cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, es usted, oh rey, y se ha hecho grande y fuerte, su grandeza ha crecido y ha llegado hasta el cielo, y su dominio hasta los confines de la tierra. En cuanto al vigilante, al santo que el rey vio, que descendía del cielo y decía, derriban el árbol, destruyanlo, pero dejen el tocón con sus raíces en la tierra, con ataduras de hierro y bronce en la hierba del campo, y que se empape con el rocío del cielo, y que comparta con las bestias del campo hasta que pasen sobre él 7 años. Esta es la interpretación, oh rey, y este es el decreto de Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Será usted echado de entre los hombres, y su morada estará con las bestias del campo, y le darán hierba para comer como el ganado, y será empapado con el rocío del cielo. Y 7 años pasarán sobre usted, hasta que reconozca que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien le place. En cuanto a la orden de dejar el tocón en las raíces del árbol, su reino le será afirmado después que usted reconozca que es el cielo el que gobierna. Por tanto, oh rey,
que mi consejo le sea grato. Ponga fin a sus pecados haciendo justicia y a sus iniquidades mostrando misericordia a los pobres. Quizás sea prolongada su prosperidad. Entonces, ese sueño es similar al del capítulo 2, ¿verdad? Comienza con elogio y luego destrucción. Esto es personal, esta vez, no nacional como con la estatua en capítulo 2. Eso es personal, solamente se enfoca en Nabucodonosor mismo. Y esto sigue el patrón del capítulo 2, como dije antes, que es un modelo o esposo para todas las otras visiones en el libro. Pero esta vez deja allí el tocón, ¿no? No es una destrucción completa de la estatua. En este caso, con el árbol, deja allí el tocón, lo cual no hizo con las naciones. Entonces, miren la fe también de Daniel, ¿no? Para contar un sueño con interpretación negativa, que por contarlo le puede llevar a la muerte, porque sabemos que cuando Nabucodonosor está malhumorado, mata, ¿verdad? Y decapita a sus enemigos, ¿verdad? O los que le dicen algo malo. Pero mira la fe de Daniel de contar lo que es, en este caso, la verdad. Es honesto. Y también en versículo 20 a 22, este lenguaje se parece mucho al dominio, como dije, dado a los seres humanos. Otra vez tenemos el mismo lenguaje, otra vez. Entonces es cierto que somos creados en la imagen de Dios y que nos fue dado dominio, pero siempre tenemos que reconocer que el Creador es Dios. Él comparte con nosotros su dominio. Y lamentablemente muchas veces, en vez de reconocer a Él como la fuente, nos enaltecemos, nos idolatramos y luego no estamos viviendo según su imagen en la que nos creó, ¿verdad? Y eso es la razón que quiero hablar mucho de ese concepto, es porque si entendemos ese concepto bien, ¿de dónde vienen nuestras habilidades o dominio sobre la creación o lo que nos ha dado? Si vemos la fuente, que es Dios, que nos creó en su imagen, nos compartió su dominio, eso es la raíz de la humildad, ¿no? Si no entendemos eso, siempre vamos a ser orgullosos, siempre vamos a pensar que la fuente es de nosotros en vez de Él. Y entonces vamos a sufrir el mismo juicio que Nabucodonosor, ¿verdad? No exactamente, pero algo similar, ¿verdad? Juicio de Dios. Entonces, mira el versículo 23. Lo que pasa en versículo 23 explica que como la roca que aplasta la estatua en capítulo 2, el vigilante derriba el árbol. Y recuerde que la visión en capítulo 2 sirve como modelo, como dije. Y entonces las mismas cosas pasan aquí, hablando de Nabucodonosor. Y como dije, al fin de esta sección vemos que este sueño es como advertencia. Todavía Daniel dice que puedes arrepentirte, ¿no? Hay oportunidad para arrepentirte todavía, porque hay tiempo, Dios le va a dar tiempo y quizás no vas a sufrir este castigo, este juicio de Dios. Y Daniel es valiente, ¿no? De decir, tienes que corregirte, ¿verdad? Tienes que cambiar. Es algo difícil, hubiera sido muy difícil para Daniel, pero él también cuida de Nabucodonosor, como Dios le cuida también. Y ponen sus propias vidas en sus manos para decirle la verdad, ¿no? Como Juan el Bautista que habla con Herodes, ¿no? Pone su propia vida en sus manos para decir algo muy difícil, pero importante, pero verdadero a alguien en poder, ¿no? Y entonces,
también mira lo que es el consejo de Daniel. Dice en versículo 27, por tanto, oh rey, que mi consejo le sea grato, ponga fin a sus pecados haciendo justicia y a sus iniquidades mostrando misericordia a los pobres. Quizás sea prolongada su prosperidad. Entonces, ¿qué tiene que cambiar Nabucodonosor? Pues es el mismo problema que no entiende de dónde viene su dominio. Es su orgullo y arrogancia también le ha llevado a crueldad hacia los pobres. Es la misma raíz, es orgullo, ¿no? Y siempre el orgullo conduce a la crueldad hacia los demás. Pensamos que somos mejores, entonces podemos maltratar a los demás. Pensamos que somos la fuente de nuestro propio dominio, entonces no necesitamos a Dios. Pero es un acto de humillarse cuando mostramos misericordia a los demás, ¿verdad? Vemos que no estamos superiores, no somos superiores a ellos. El orgullo es ponerme a mí mismo en alto lugar como un ídolo, ¿verdad? Pero no reconocer que todos los demás son creados en la misma imagen que Dios. Entonces, es porque este principio es tan importante, ¿no? Y sigo repitiendo, que el valor de cada uno, el valor inherente que cada uno tenemos, está basado en esta verdad, que todos somos creados en la imagen de Dios, ¿no? Entonces nos ha puesto un valor inherente a cada uno. Y cuando yo entiendo, eso no, me va a quitar el orgullo, ¿no? Porque somos iguales y yo quiero tratar a ustedes como portadores de la imagen de Dios, igual que yo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, empezando con versículo 28, la reacción de Nabucodonosor y qué pasa con él. Mira, 28 a 33, dice, todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor 12 meses después, un año. Pasándose por la azotea del palacio real de Babilonia, el rey reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando una voz vino del cielo. Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado y serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer, como al ganado, y 7 años pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. En aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas y sus uñas como las de las aves. Entonces fue solo un año después. El Señor estaba esperando pacientemente, pero Nabucodonosor volvió a caer en el orgullo, ¿no? Mira sus palabras, ¿no? Nabucodonosor no construyó nada. Es el poder de Dios lo que le dio éxito y ascenso al poder en su vida. Entonces vemos repetido, ¿verdad? Ese concepto de no tomar el crédito para sí mismo. Recuerda Ariok que dijo, yo encontré a un hombre que puede interpretar tu sueño. Pero Daniel que dijo, no, es Dios que puede interpretar sueños, no yo. Pero mira que aquí Nabucodonosor cae en darle el crédito a sí mismo, ¿verdad? Tomar el crédito para sí mismo. Recordamos también ese pasaje en Mateo 5:16, ¿verdad? Que dice que hagamos buenas obras para que el mundo, ¿verdad?, glorifique a Dios. Para que los demás que ven nuestras buenas obras glorifiquen a Dios, ¿verdad? Damos siempre el crédito a Dios, ¿verdad? Otro ejemplo de eso es cuando Pablo
vuelve de sus viajes misioneros en Hechos capítulo 14, después de volver de su primer viaje misionero. Y quiero leer ese pasaje rapidito porque es la actitud que siempre deberíamos tener. Hechos 14, 27. Hechos 14, 27 dice: cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Pablo, no, que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. ¿Quién abrió la puerta a los gentiles? Dios, ¿verdad? ¿Y quién es responsable para todo el éxito que tenían? Dios, ¿verdad? Siempre le da crédito a Dios. Pero vemos en la vida de Nabucodonosor, ¿verdad?, que por su orgullo no se comporta como alguien creado en la imagen de Dios, como un ser humano. Entonces, ¿qué le pasa? Ahora no es ser humano, ahora es bestia del mar, o de la tierra, ¿verdad? Ahora es bestia. Entonces, cuando uno no se comporta como ser humano, como alguien creado en la imagen de Dios, ¿qué es? Animal, ¿verdad? O por lo menos se comporta así, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace Dios aquí? Le humilla por hacerle una bestia, literalmente. Algo no creado en la imagen de Dios. Es exactamente como Él ya se comportaba, ¿verdad? Ya se comportaba así. Y cuando entonces no nos comportamos como Dios, como vivir en su imagen, según sus principios, según su voluntad, vivimos, ¿verdad?, como animales. Y más tarde, en capítulos 7 y 8, vamos a ver que como en capítulo 2 representó las naciones como una estatua, como un ídolo, ¿verdad? Porque se ponen como ídolos. Pero en capítulos 7 y 8 las naciones son animales. ¿Por qué? Porque no viven según la imagen de Dios, ¿verdad? Viven como animales, como bestias, león, leopardo, oso, cosas así. Entonces es apropiado. Mira, hermanos, siguiendo hablando de este concepto, Hebreos capítulo 2 y versículo 5. Y aquí se cita Salmo 8, eso es clave también. Entonces mira la cita en versículos 6 a 8 de Salmo 8. Pero empezando con versículo 5, mira lo que dice aquí. Hebreos 2, versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero uno ha testificado en un lugar de las Escrituras diciendo: ¿qué es el hombre para que tú le acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Lo has hecho un poco inferior a los ángeles, lo has coronado de gloria y honor, y lo has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies. Eso es el dominio de que estamos hablando. ¿Por qué al sujetarlo todo a él? No dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Entonces, mire cómo Dios nos creó, ¿verdad? Para tener dominio. Lo explica aquí, cita Salmo 8, un Salmo de David, cuando él estaba meditando en Génesis 1 y recuerda lo que Dios había hecho. Y él mira las estrellas y se siente tan pequeño y dice: Dios, qué maravilla es, ¿verdad?, que tú nos has creado con ese dominio sobre tu creación, y me siento tan pequeño, ¿no? Pero se maravilla de ese concepto en el Salmo. Pero Dios nos creó para tener dominio, y ahora, al fin del versículo 8, mira lo que dice: pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él. Nosotros muchas veces no hemos vivido en su imagen, hemos vivido como bestias, hemos vivido como animales. Como dice en Romanos 3:23, por tanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, ¿verdad? Pero mire el versículo 9 aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios con este problema de que Dios nos ha creado en su imagen, pero no hemos vivido así? Dice: pero vemos a aquel
que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Entonces habla de Jesús, que vivía perfectamente la imagen de Dios en este mundo. Es el perfecto Dios y hombre, ¿verdad? Es hombre y Dios, ¿verdad? Entonces vive perfectamente la imagen de Dios aquí en el mundo. ¿Y qué quiere lograr para nosotros? Mira versículo 10. Dice, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Mira esa frase, que Él quiere llevar muchos hijos a la gloria. No hemos vivido en su imagen. Jesús, el perfecto Dios y hombre, a la misma vez, nos enseñó cómo vivir en la imagen de Dios, ¿verdad? Cómo vivir como Dios quiera, como es su carácter, ¿verdad? Y entonces, ¿qué quiere hacer? Quiere llevar a muchos hijos a la gloria. Quiere ayudarnos, ¿verdad? A vivir como seres humanos, como los que son creados en la imagen de Dios, no como animales, ¿verdad? Que no comparten la imagen de Dios. Es lo que Jesús quería hacer. Entonces Dios tenía un propósito al hacer esto con Nabucodonosor, ¿verdad? Quería transformarle de vivir como una bestia, no según la imagen de Dios, la que fue creado, a vivir conforme a la imagen de Dios, o como el Nuevo Testamento lo dice mucho, a la imagen de Cristo. Ser conforme a la imagen de Cristo, ¿verdad? Y restaurarle a la gloria de vivir en la imagen de Dios como Dios le había creado. Es el propósito de Dios aquí con Nabucodonosor. Y ustedes ven que es precisamente nuestra historia también. Nosotros hemos pecado, no hemos vivido según la imagen de Dios, hemos vivido como animales, pero ¿qué quiere hacer Dios con nosotros también? Igual que hizo con Nabucodonosor. Restaurarnos a vivir en la imagen de Dios, ¿verdad? Y ayudarnos a llevarnos como hijos a la gloria que no hemos alcanzado por nuestro pecado, ¿verdad? Mira 2 versículos para explicar esto un poquito más. Efesios capítulo 2. 2 versículos. Efesios capítulo 2. En versículo 8 y 9 dice que la salvación es por la gracia, ¿no? Por medio de fe, por la gracia de Dios, y claro que hay más cosas que decir, ¿verdad? Pero mira el versículo 10 en particular. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es como Dios nos creó, ¿verdad? Es lo que quiere Dios lograr en nuestras vidas, que vivamos según su imagen, según su propósito para nosotros. Es como somos creados. ¿Y qué quiere lograr Jesús con nuestra salvación? Transformarnos a vivir así, ¿verdad? Mira también Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y todos ya conocen el versículo 28, ¿no? Pero mira el próximo versículo. Después de decir que todas las cosas cooperan para bien, para los que aman al Señor, dice en versículo 29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué quiere Dios con nuestra salvación? Quiere transformarnos a vivir como Jesús, como Él que vivió perfectamente la imagen de Dios aquí en el mundo, como hombre, ¿verdad? Entonces, nuestra historia es la misma historia que Nabucodonosor. Dios quiere transformarnos. En nuestra salvación tiene propósito para transformarnos a vivir según su imagen, la imagen en que no hemos vivido, ¿verdad?
¿verdad? Vamos a volver ahora al Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Y termina la lectura aquí, de 34 a 37. Dice en versículo 34, pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque su dominio es un dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo. Y entre los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano, ni decirle, ¿qué has hecho? En ese momento recobré mi razón, y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos, para gloria de mi reino. Y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Entonces, el propósito vemos aquí la reacción de Nabucodonosor y su transformación. Pero mira versículos 34 y 35, vemos otra sección de poesía. Y aquí vemos, como he dicho, el propósito de la poesía es decirnos los temas, las lecciones de este capítulo. Entonces aquí Nabucodonosor revela la lección que él aprendió en este poema. Tiene tres cosas. Primero, que el dominio eterno de Dios. Segundo, que Dios hace lo que quiera porque es sabio. Y también nadie puede detenerlo. Y mira lo que dice en versículo 37. Dice, todo lo que hace es correcto. Él admite que lo que hizo con Nabucodonosor, él lo mereció, ¿verdad? Él lo necesitó para cambiarlo. Y ahora, ya hablamos un poco de esto, ¿verdad? En la casa, que cuando vemos o cuando sabemos que Dios es sabio, ¿no? Vamos a aceptar su voluntad, sea lo que sea, ¿verdad? Al fin de cuentas, aunque Nabucodonosor tuvo que sufrir mucho, 7 años como bestia en el desierto, hubiera sido muy difícil, ¿no? Horrible. Pero al fin de la historia dice, lo que Dios hizo fue correcto. Yo lo merecí. Y es lo que para Nabucodonosor, un hombre muy orgulloso, fue necesario para cambiarle, ¿verdad? Pero dio gracias a Dios por hacerlo, porque le llevó a cambio en su vida, ¿verdad? Y ahora da gracias al Señor por hacerlo. Y entonces si empezamos a ver, ¿verdad? Por la trayectoria de nuestras vidas, la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y que todo lo que ha hecho en mi vida es bueno, ¿no? Y doy gracias a Dios por las cosas, aunque en el momento me parece muy difícil. Doy gracias a Dios porque me ha transformado para ser más como Él, para ser más conforme a la imagen de Cristo, ¿no? Entonces doy gracias a esas cosas. Quiero cambiar, no voy a pasar muchísimo tiempo hablando de capítulo 5, pero quiero terminar con una lección pequeña que tiene que ver con esto de capítulo 5. Rapidito la historia de capítulo 5 es que Belsasar, otro rey después de Nabucodonosor, tiene una fiesta. Y en esa fiesta él bebe de los vasos del templo, de los vasos de oro, de plata, ¿verdad? Y dice que esa fiesta fue para celebrar y para adorar a los dioses de la plata, del oro, de dinero, básicamente. Los dioses de dinero, ¿verdad? Entonces, me pone a pensar en qué o en quién confiamos, ¿verdad? Porque aquí, Belsasar, aunque había un ejército enemigo a las puertas de su ciudad,
él está festejando, celebrando dioses de dinero, ¿verdad? ¿En qué confiaba él? Dinero, sus dioses, ¿verdad? Las cosas materiales. Y él pensaba que fue invencible. No importa que haya ejército ahí a mis puertas. No tengo que prepararme para nada porque nada me va a caer, ¿verdad? O dejar caer. El orgullo es lo que vemos en Belsasar, ¿verdad? Nabucodonosor llegó a la humildad, pero en Belsasar vemos otra vez este orgullo, ¿verdad? Entonces, Belsasar, él ve una visión también, pero es algo que en realidad pasó, no fue un sueño de la noche, sino una visión en la vida cuando estaba despierto, y ve una mano, ¿verdad?, que escribe palabras en la pared. Y hay 3 palabras, Mene, Tekel y Peres. Y significa que Dios ha contado su reino, ha sido pesado en la balanza y hallado falto. Y su reino ha sido dividido y entregado a los medopersas. Pero también es interesante que todas esas palabras, Mene, Tekel y Peres, son palabras también para unidades de dinero, ¿verdad? Como centavo o dólar en nuestro idioma. Y entonces precisamente su confianza en los dioses de dinero, que él había hecho su refugio en la vida por su orgullo, ¿no?, que le llevó al juicio en su vida. Pero la raíz de todo eso es orgullo. Entonces, ¿cómo se ve cuando nos humillamos ante Dios? Cuando le hacemos nuestro refugio en la vida. Quiero citar un versículo más para terminar la lección, y eso es Salmo 73, 28. Mencioné el Salmo 73, uno de mis favoritos. Pero el último versículo de ese salmo dice: pero para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas sus obras. Belsasar había puesto su refugio en el dinero o en otros dioses, ¿verdad? ¿Dónde no ponemos nuestro refugio en la vida? ¿En Dios o en otra cosa, verdad? ¿Dónde encontramos nuestra seguridad en la vida? Si es en otra cosa, eso es orgullo, ¿no? Pero si nos ponemos bajo Dios, bajo su refugio, ¿verdad? Eso es confiar que yo no puedo hacerlo yo mismo, yo necesito a Dios en mi vida. Como dice, estar cerca de Dios es mi bien, ¿no? Él es mi refugio. Y para la invitación de esta noche quiero decir que esa fe que se pone debajo del refugio de Dios es esencialmente la fe que salva, ¿no? Y no quiero decir que no hay más necesario como bautismo, claro que sí. No se puede salvar sin el bautismo. Pero hablando de la fe que salva, la Biblia habla sobre la fe que salva. Es exactamente esa fe que dice, no puedo salvarme a mí mismo, no puedo encontrar nada en este mundo que me puede salvar. Entonces, ¿dónde puedo refugiarme? En Dios solamente, ¿no? Eso es la fe que salva, ¿no? A veces la gente pone su confianza en sus obras, a veces la gente pone su confianza en sus padres, ¿verdad? Y su fe. Pero ¿dónde puedo refugiarme y estar seguro? Solamente en Dios. Eso es la fe que salva, ¿verdad? Yo pongo mi confianza puramente en la sangre de Jesús. Eso es lo que sirve para salvarme. Eso es lo único que puede lavar mis pecados, ¿verdad? No puede lavar mis pecados en ninguna otra manera, sino solamente la sangre de Jesús. Entonces, esta humildad es necesario para la salvación, para la fe que salva, ¿verdad? Entonces, quiero terminar con ese pensamiento y animando a cada uno aquí que no se ha entregado su vida y le ha puesto a Dios su refugio en la vida, que lo haga esta noche, por favor. Y vamos a cantar el último himno. Gracias, hermano, y que Dios le bendiga mucho.